Ricardo III, o Ricardo de York, nació como el octavo y más joven y el cuarto superviviente de los hijos varones de Ricardo, tercer duque de York, y la esposa de este, Cecilia Neville. Ricardo pasó la mayor parte de su niñez en el castillo de Middleham, en Wensleydale. Cuando su padre y su hermano mayor Edmundo de York murieron en la batalla de Wakefield, Ricardo quedó bajo la tutela de su primo Richard Neville, 16º conde de Warwick, el famoso hacedor de reyes, cuya intervención sería fundamental para deponer a Enrique VI y coronar al hermano de Ricardo, Eduardo IV de Inglaterra. Durante su estancia en las tierras de Warwick, Ricardo desarrolló una profunda amistad con Francis Lavelle, que duraría toda su vida. Otra compañía de su niñez fue la hija de Warwick, Anna Neville, con la que posteriormente se casaría. Al morir su padre y su hermano Edmundo de York, la madre de Ricardo, la duquesa de York, lo envió a los Países Bajos, lejos del alcance de la vengativa reina consorte de Enrique VI, Margarita de Anjou, junto a su hermano Jorge, más tarde duque de Clarence. Regresaron a Inglaterra tras la derrota de Lancaster en la batalla de Towton, para participar en la coronación de su hermano mayor como Eduardo IV. Entonces, Ricardo fue nombrado duque de Gloucester y armado caballero. Tras ello, fue enviado a las posesiones de Warwick en Middleham para su educación caballeresca. Con alguna interrupción, permaneció allí hasta principios de 1465, cuando tenía 12 años. Ricardo se vio envuelto en la dureza de la política con la Guerra de las Rosas desde una temprana edad, ostentando diversos cargos. Por segunda vez en su juventud, Ricardo tuvo que buscar asilo en los Países Bajos, que formaban parte del Ducado de Borgoña. Su hermana Margarita de York había contraído matrimonio con Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en 1468. Ricardo huyó junto a su hermano el rey en octubre de 1470 después de que Warwick se pasara al bando de Margarita de Anjou. Con solo 18 años, Ricardo desempeñó un papel crucial en dos batallas que propiciaron la restauración de Eduardo IV en la primavera de 1471, Barnet y Tewkesbury. Ricardo demostró su lealtad y habilidad como comandante militar en el norte al noreste de York, en el castillo de Middleham, donde se había establecido con Anna Neville, su esposa, quien pronto le dio un hijo legítimo, Eduardo de Middleham, príncipe de Gales. Se lo recompensó con grandes posesiones en el norte de Inglaterra y fue designado gobernador del norte y con el título escocés e inglés de guardián de marcas, Guardian des Marches o Lord Warden of the Marches, convirtiéndose en el noble más rico y poderoso de Inglaterra. El 17 de octubre de 1469, se lo nombró conde-estable de Inglaterra. En noviembre reemplazó a William Hastings, primer barón de Hastings, como justicia mayor del norte de Gales. El año siguiente, fue designado administrador y chambelán del sur de Gales. El 18 de mayo de 1471, se lo nombró Lord Gran Chambelán y Lord Gran Almirante de Inglaterra. Por el contrario, su hermano Jorge, duque de Clarence, cayó en desgracia con Eduardo IV y fue ejecutado por traición en 1478. Ricardo controló el norte de Inglaterra hasta la muerte de Eduardo IV. Allí, especialmente en la ciudad de York, donde fue muy querido, elevó las iglesias de Middleham y Barnet al estatus de colegiatas. En 1482, Ricardo recuperó Berwick-upon-Tweed del Reino de Escocia, la última vez que esta población cambió de manos entre los dos reinos. El 9 de abril de 1483, los hijos del rey difunto, sobrinos de Ricardo, Eduardo V, de 12 años y Ricardo de Shrewsbury, duque de York, de 9, fueron los siguientes en la línea de sucesión. Ricardo fue nombrado Lord Protector del joven rey por lo que tuvo disputas con la familia de la madre, los Woodville, por el ejercicio del poder político. El hermano de Isabel Woodville, Antonio Woodville, segundo conde de Rivers y otros fueron llevados al castillo de Pontefract y ejecutados por planear el asesinato de Ricardo. Él se llevó a Eduardo V y a su hermano pequeño, Ricardo, a la fortaleza de la Torre de Londres siguiendo el consejo del barón William Hastings. Todavía hoy en día se ignora qué sucedió con los príncipes de la Torre, y desde siempre la historia ha sospechado que Ricardo los asesinó o mandó asesinarlos, como en efecto se muestra en la pieza Ricardo de William Shakespeare. Poco después, Ricardo dictó sentencia de muerte contra Hastings, acusado de unirse a la conspiración de los Woodville, instigado por su amante, James York, que también era amante de Thomas Grey, primer marqués de Dorset, hijo de Isabel Woodville. Hastings fue decapitado el 13 de junio en la Torre de Londres, siendo esta la primera ejecución llevada a cabo allí.
Ricardo puso a su viuda Catalina Neville directamente bajo su protección. El Parlamento de Inglaterra aprobó el Titulus Regius apoyando a Ricardo por la prueba aportada por el testimonio de un obispo que declaró que Eduardo IV había contraído matrimonio con Leonor Talbot, que aún vivía cuando se casó con Isabel Woodville. El 6 de julio de 1483, Ricardo fue coronado en la abadía de Westminster como Ricardo III. Los jóvenes príncipes no fueron vistos nunca más, habiendo una gran controversia en la actualidad acerca de su paradero. Ricardo y su mujer Anna Neville fundaron el King's College y el Queen's College en Cambridge e hicieron donaciones a la iglesia. Planeó la creación de un coro en la Catedral de York con más de 100 sacerdotes. Ricardo también fundó el College of Arms. Ricardo también mejoró el comercio, algo que en ese momento no muchos reyes recientes hicieron. En 1483, una conspiración se gestó entre parte de la nobleza descontenta, muchos de ellos partidarios de Eduardo IV. La conspiración fue dirigida por el antiguo aliado de Ricardo, Henry Stafford, segundo duque de Buckingham. En un principio planeaban deponerlo para restaurar a Eduardo V. Cuando se difundió el rumor de que Eduardo y su hermano estaban muertos, Buckingham intervino, proponiendo a Enrique Tudor, quien era descendiente ilegítimo de la casa Lancaster, su vuelta del exilio para subir al trono y casarse con Isabel de York. Por su parte él reclutaría una fuerza considerable de sus tierras y de las Marcas. Enrique, exiliado en Bretaña, contaba con el apoyo del valido Pierre Landa, quien se proponía que su victoria forjaría una alianza entre Bretaña e Inglaterra. La flota de Enrique navegó hacia una tormenta, teniendo que regresar a Bretaña. Las tropas de Buckingham tuvieron también problemas con la tormenta y desertaron cuando Ricardo se acercaba. El duque de Buckingham trató de escabullirse disfrazado, pero fue capturado por la recompensa que se ofreció por él. Fue encarcelado, acusado de traición, y ejecutado en Salisbury el 2 de noviembre. Su viuda, Catalina Woodville, se casó con Jasper Tudor, quien se unió con su sobrino Enrique para organizar otra rebelión. Ricardo intentaba aproximarse a Landa ofreciendo apoyo militar al débil ducado de Francisco II a cambio de Enrique. Enrique huyó a París, donde encontró apoyo en la regente Ana de Bouillon, quien le proporcionó tropas para la invasión de 1485. El 22 de agosto de 1485, Ricardo se enfrentó con las fuerzas lancasterianas de Enrique en la batalla de Bosworth. Las fuerzas de Ricardo han sido calculadas en 8.000 y las de Tudor en 5.000, pero no se puede conocer una cifra determinada. Durante la batalla, Ricardo fue traicionado por el barón Stanley, a quien había hecho conde de Derby en octubre, William Stanley y Henry Percy, cuarto duque de Northumberland. El cambio de bando de los Stanley debilitó seriamente la fortaleza del ejército de Ricardo, teniendo un efecto decisivo en el resultado de la batalla. También la muerte de John Howard, y duque de Norfolk, su fiel compañero, parece haber tenido un efecto desmoralizador en Ricardo y sus hombres. Las crónicas cuentan que Ricardo luchó con bravura y habilidad durante la batalla, descabalgando a John Cheney, un famoso campeón de justas y matando al portaestandarte de Enrique, William Brandon, y prácticamente llegando hasta el propio Enrique, pero finalmente se vio rodeado y asesinado. La tradición dice que sus últimas palabras fueron traición, 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 traición. Polidoro Virgilio, cronista oficial de Enrique Tudor, escribiría más tarde, el rey Ricardo, solo, murió luchando como un hombre bajo la mayor de las presiones de sus enemigos. El cuerpo desnudo de Ricardo fue expuesto probablemente en la colegiata de la Anunciación de Nuestra Señora y después ahorcado por Enrique Tudor, ahora Enrique VII, antes de ser enterrado en la iglesia de la Hermandad Franciscana de los Greyfriars, en Leicester. En 1495, Enrique VII pagó 50 libras por un monumento de mármol y alabastro y, según la tradición, durante la disolución de monasterios, su cuerpo se arrojó al cercano río Sor, aunque hay pruebas de que el memorial era visible en 1612 en un jardín construido en un lateral de Greyfriars. La localización exacta se había perdido tras 500 años de desarrollo urbanístico, habiendo una placa conmemorativa en el lateral de la catedral donde pudo haber sido enterrado. Sin embargo, en el verano de 2012 fue encontrado un esqueleto bajo un estacionamiento público en Leicester, donde se hallaba la antigua iglesia de la Hermandad Franciscana de los Greyfriars, que finalmente ha sido reconocido por un equipo de arqueólogos liderado por Richard Buckley como perteneciente al monarca, más allá de cualquier duda razonable, como demuestran las pruebas de ADN. Según otra tradición,
Ricardo consultó a un vidente en la ciudad de Leicester antes de la batalla, quien predijo que donde tu espuela golpee en el camino a la batalla se romperá tu cabeza en el regreso. En el camino a la batalla, su espuela golpeó el pretil del Bow Bridge. De acuerdo con la leyenda, al volver de la batalla con su cuerpo sobre un caballo, su cabeza golpeó en la misma piedra y se rompió. Las crónicas galesas cuentan que William Gardiner mató a Ricardo con un hache. Otras crónicas dicen que fue Elizabeth Thomas. Ricardo fue el último rey de Inglaterra muerto en batalla, los otros fueron Harold Godwinson y Ricardo I. Enrique Tudor sucedió a Ricardo, convirtiéndose en Enrique VII, intentando cimentar la sucesión casándose con la heredera yorkista, Isabel de York, hija de Eduardo IV y sobrina de Ricardo III, y matando a todos los demás. Existen rumores como que Ricardo envenenó a su esposa para así casarse con su sobrina, Isabel de York, algo que hasta el día de hoy carece de pruebas, y en la carta que Ricardo le mandó a Isabel de York no muestra nada sugerente, y otros que decían que Ricardo abandonó la batalla, algo falso, ya que Ricardo prefería morir como un rey si no ganaba. En 1485 el cuerpo de Ricardo III fue enterrado en la iglesia del monasterio de Greyfriars, en Leicester, tras fallecer en la batalla de Bosworth contra Enrique Tudor. El 26 de marzo de 2015, Ricardo fue enterrado de nuevo en la Catedral de Leicester. El sepulcro del rey fue diseñado por los arquitectos Van Eningen y Howard. La piedra sepulcral, que muestra dos profundos surcos que forman una cruz, consiste de un bloque rectangular de piedra fósil blanca, excavada en Swaldale, que está situado en el norte de Yorkshire. La piedra reposa sobre un plinto bajo hecho de mármol oscuro de Kilkenny y lleva grabados del nombre, las fechas de muerte y nacimiento, y el lema de Ricardo. El plinto también goza de su escudo de armas en piedra dura. Los restos de Ricardo se encuentran actualmente en un oserío de plomo dentro de un ataúd de roble inglés que reposa en una cripta forrada de ladrillos, bajo el suelo, el plinto y la piedra sepulcral. El ataúd fue diseñado por Michael Ibsen, un descendiente directo de Ana de York, la hermana mayor de Ricardo. La vida de Ricardo está llena de polémicas, muchos desconocen la verdad sobre este personaje histórico, varios creen cosas que realmente nunca sucedieron. Aunque Ricardo no fue el mejor gobernante, trató de hacer lo mejor posible. También, aunque se dice que Ricardo mató o mandó a matar a sus sobrinos, tiene coherencia, hasta el día de hoy no hay nada confirmado.